En esta emisión 125 de Sintonía Norte llegó el momento de la entrevista y hoy vamos a hablar sobre la serie de historias Voces de la Restitución Mujer Rural que ya se escucha en la radio comunitaria del norte antioqueño. Esta serie está creada a través de podcast y para quienes no lo saben, los podcasts son contenidos creados en audio, pero que a diferencia de las producciones radiales, se transmiten a través de canales digitales y se publican en precisamente plataformas en línea donde quedan disponibles para que las personas las escuchen o las reproduzcan en cualquier momento. Y este año precisamente la Unidad de Restitución de Tierras eligió esta forma de comunicación para compartir las historias de mujeres beneficiarias de la restitución y en la actualidad, con la primera temporada lista, se encuentran haciendo su promoción. Por eso, para conocer más sobre esta estrategia, nos acompaña Juan Ricardo Pulido. Él es el líder de comunicación comunitaria de la Unidad de Restitución de Tierras. Juan Ricardo, bienvenido a la región y ¿cómo te encuentras? Bastante bien, muchas gracias. Feliz de finalmente estar visitando el departamento. Bueno, Juan Ricardo, cuéntanos qué trae a la institución que representas por Antioquia. Pues en esta oportunidad la Unidad de Restitución de Tierras está haciendo una difusión de un producto sonoro, el podcast Voces de la Restitución Mujer Rural. Pero más que eso es invitar a los oyentes a que se acerquen a estas historias que contamos a través de este podcast, pero que en el fondo lo que están haciendo es tratando de sensibilizar, de acercar estas historias de vida, de acercar el proceso de restitución de tierras desde las voces de mujeres que han sido en su momento fueron despojadas de sus predios, de sus territorios y ahora son beneficiarias de la restitución. La voz de estas mujeres es importantísima para de algún modo mostrarle al país y al mundo entero, ¿por qué no?, que sí se puede transformar el territorio, especialmente desde la restitución de los predios. Vamos a ponerle ahora nombre a esas historias. Hablemos de algunas de estas mujeres protagonistas. Son 7 historias fantásticas las que se cuentan en este podcast. Son historias del departamento de Cundinamarca, del norte de Santander, de la zona del Catatumbo, del Cauca, como que agarramos un pedacito de muchos rincones de Colombia. Todas tienen un valor muy especial. Hay mujeres campesinas, mujeres afro, mujeres que se reconocen como de la comunidad LGBTI, una mujer trans justamente. Hay mujeres también de pueblos indígenas, entonces es un asunto muy variado. Recuerdo perfectamente a Doña Blanca como esa mujer como siempre con energía, ahora más que una persona que fue beneficiada con la restitución de su territorio, es una mujer empresaria que siempre está hablando de su cafeitos de café, pero también hablamos de la señora Melba, de la señora Berta, del pueblo afro, también hablamos de la señora Imelda, que es de un pueblo indígena en el resguardo de Papayacta, en el sur del departamento del Cauca. Entonces hay una variedad como de historias que yo sí creo que de algún modo representan esa diversidad que tiene Colombia, pero desde las voces femeninas. Y hay una voz que para mí tiene un valor muy importante, es la de Yasneuri. Es una mujer trans que evidentemente fue discriminada durante mucho tiempo por su condición, por su definición, por su identidad de género como mujer trans, pero también por ser víctima, también por venir de determinado territorio, cuando ella estuvo en el exterior también por ser extranjera. Entonces yo creo que es la oportunidad, al escuchar estas voces de estas mujeres valientes, de algún modo reconocer esas diferencias, pero también reconocer que se pueden transformar los territorios cuando se restituyen los predios y, como solemos decir en la Unidad de Restitución de Tierras, restituir los territorios es armonizar la vida y la naturaleza. Creo que lo clave aquí de escuchar estas voces es que entendemos que desde su actuar, desde las acciones que toman estas mujeres, se está armonizando la vida. Bueno, Juan Ricardo, pues después de lo que usted nos cuenta, creo que es importante hacer un alto en nuestra conversación para que precisamente escuchemos las voces de algunas de estas mujeres rurales protagonistas de la restitución de tierras. Para mí restitución de tierras significa volver a vivir, porque después de que uno tiene todo perdido, todo, porque es que realmente ya uno lo tiene todo perdido, tiene un escalón para empezar a volver a subir. Yasneuri Arroyave Gómez se convirtió en la primera mujer transgénero restituida con enfoque de género en norte de Santander. Y esta es su historia. Uno de trans le toca quizás más duro
que cualquier mujer. Porque yo creo que por eso, yo digo a mis amigas, le digo, por eso es que nosotras nos operamos las narices, porque de tanto que nos cierran las puertas, nos las apacharraron. Porque le cierran a uno muchas puertas y uno lucha, uno con las manos, con las uñas, sale adelante. El primer territorio de nosotros es la Sagrada Tierra. El segundo territorio sagrado, que va de acuerdo con la Madre Naturaleza y la Pachamama, es nuestro cuerpo territorio. Papayacta es histórico. Papayacta es historia, porque nuestros ancestros milenarios eran los que tenían sus tierras, los que cuidaban la montaña, los que cuidaban todo. Bueno, después de uno escuchar las voces de estas mujeres, definitivamente queda con las ganas de poder compartir, de poder escuchar esas historias completas. Más adelante les vamos a contar dónde se pueden escuchar. Pero por ahora, Juan Ricardo, hablemos de por qué elegir a las mujeres como protagonistas de estas historias de restitución de tierras, porque si bien sus testimonios validan bastante, pues como este proceso, también en el país hay muchas otras personas que han sido víctimas del conflicto armado. El podcast Voces de la Restitución Mujer Rural en esta primera temporada le dio como ese protagonismo a las mujeres, porque creemos que el país necesita reflexiones desde el enfoque de género. Y también junto con la Fundación Heinrich Böll hemos trabajado muchísimo el tema de interseccionalidad, que como lo he dicho en otros escenarios, la forma fácil de entender esto es yéndonos a los primeros años de básica primaria, el bachillerato, la intersección, que es cuando usted... los conjuntos se cruzan. Aquí en este caso, lamentablemente, cuando hablamos de interseccionalidad, es cuando las discriminaciones se cruzan y se ponen unas sobre otras. ¿De qué estoy hablando? Una mujer es discriminada por ser mujer, pero también por pertenecer a determinada población étnica, también por haber sido víctima. Y creemos que desde la unidad de restitución de tierras, creemos que es importante justamente reivindicar los derechos de las mujeres a través de sus propias voces. Queríamos de algún modo sentar un precedente de la necesidad que tenemos como sociedad de mirar estos hechos victimizantes que han atravesado las mujeres, pero también destacar su valentía, su capacidad de resiliencia, su capacidad de recuperación, su disposición también para seguir adelante y para ser ejemplo. Pero más allá de todo eso que suena tan bonito, creemos que como sociedad tenemos una importantísima responsabilidad para insisto, reitero, reivindicar los derechos de las mujeres. Bueno, pues Juan, es muy interesante entonces lo que nos cuentas, pero también surge otro interrogante que es muy importante para las personas que contamos historias y es precisamente cómo contar esas historias que tienen un tinte de tristeza, de dolor, sin revictimizar a las personas. Contar estas historias implicó desafíos importantes, especialmente para no caer en la revictimización justamente, para no quedarnos de algún modo sensacionalista con el hecho victimizante. Y creo que lo importante de ello es reconocer no a la sentencia número 214 del año tal, sino reconocer a Yasneuri, reconocer a la señora Berta, reconocer a la señora Blanca y entender que también detrás de ellas hay una historia de vida. Hay unos dolores, hay unas sensaciones que compartieron con nosotros de manera muy respetuosas y evidentemente desde la edición del producto, desde la escritura de los guiones, desde la apuesta sonora que se hizo de este podcast, mantener ese respeto, mantener el valor en la historia y no enfocarnos en la parte tan fuerte, en esos hechos tan fuertes que ellas nos están narrando. Pero adicionalmente se sumó a la emotividad que les acompaña hoy en día. Afortunadamente son mujeres que hoy pueden contar desde un punto de vista o desde una posición sanadora, positiva, pueden contar el hecho victimizante. Quizás si hubiéramos hablado con estas mujeres hace 5 o 10 años hubiera sido muy diferente y no hubiéramos tenido la posibilidad de sacar un producto sonoro al aire, especialmente por el respeto. Pero en este momento podemos contar esas historias que aunque tienen momentos muy fuertes, todas cierran con la restitución de su predio y también pues ya lo hemos dicho, con la armonización de sus vidas y de sus entornos, quisiera decir.
Bueno, hablemos ahora de la forma de comunicación elegida. ¿Por qué elegir el formato podcast para esta estrategia? Creemos que el podcast es un producto que llega muchísimo más a los sentidos, como que cuando usted está escuchando juega un poco con la imaginación, se le activan, digamos, algunas sensaciones que regularmente con este ritmo de vida tan acelerado no tiene. Hoy en día el podcast ha tomado un protagonismo importante y creemos que es una forma mucho más cercana, quizá más desde el corazón, desde lo emotivo, de llegar justamente a nuestros usuarios, a nuestros oyentes. Y las narraciones de estas mujeres también con esas diferencias de voces creo que le da un encanto particular a este podcast. Por eso la apuesta fue más desde lo sonoro, que creemos que también tiene un significado importante en los territorios. La radio sigue teniendo un valor muy importante en los territorios y pues sin duda el podcast desde su formato sonoro se parece mucho a esto, a la radio comunitaria. Bueno, ya que tenemos el contexto amplio sobre este podcast, sobre esta serie de historias, recordemos entonces, Juan Ricardo, dónde se han escuchado estas historias y dónde también se pueden seguir escuchando, dónde están alojadas. En este momento desde la Unidad de Restitución de Tierras estamos haciendo recorridos por algunas regiones donde estas mujeres fueron protagonistas y lo estamos haciendo a través de las radios comunitarias. Muchas de ustedes han podido escuchar justamente estas historias reitero, en las emisoras comunitarias, especialmente en Rede Norte, aquí en el departamento de Antioquia. Pero quienes no han podido escuchar esos productos sonoros los pueden encontrar en las plataformas de la Unidad de Restitución de Tierras y de la Fundación Heinrich Böll. Y quienes son amantes del podcast y el formato a través de la plataforma Spotify, pues evidentemente allí también nos encuentran como Voces de la Restitución, el podcast de la Unidad de Restitución de Tierras. Bueno, ya saben entonces a buscar también en esas plataformas digitales. Si usted no logró escuchar alguna de estas historias en la radio comunitaria, pues hay más oportunidades para poder acercarse a este podcast Voces de la Restitución Mujer Rural. A Juan Ricardo Pulido, líder de comunicación comunitaria de la Unidad de Restitución de Tierras, muchas gracias por acompañarnos hoy en Sintonía Norte.